¿Cómo están, hermanos amados? Que el Señor les colme de bendiciones. Estamos en este tiempo tan difícil para todos nosotros por esta pandemia. Tenemos tantos amigos y tantos hermanos que están contagiados y estamos orando por muchos de ellos. El Señor hasta el momento en prácticamente casi todos ha hecho el milagro de sacarles adelante y de sanarles. Y seguimos orando con mucho gusto y con mucho regocijo y también con mucha devoción a Dios, porque Él es el único que está por sobre todas estas situaciones. Semana Santa, un tiempo donde pensamos desde otra perspectiva acerca de nuestro Señor Jesús. Napoleón Bonaparte dijo lo siguiente, hermanos y amigos: todo de Jesús me sorprende. Su espíritu me impresiona y su voluntad me confunde. Entre él y cualquier otra persona en el mundo no hay ninguna comparación. Él es un ser único. Busco en vano en la historia para encontrar a alguien similar a Jesús. Ni la historia, ni la humanidad, ni las edades, ni la naturaleza me ofrecen nada con lo que lo pueda comparar o explicarlo. Aquí todo es extraordinario. Si Jesús no hubiese existido, sería imposible que alguien se lo hubiese inventado. Así escribió este hombre acerca de la persona de Jesús. Y la verdad que los que seguimos a Jesús, los que conocemos a Jesús, los que estudiamos a Jesús, los que hablamos de Jesús, nos damos cuenta que es verdad. Por ejemplo, veamos algunos temas interesantes esta mañana, o hoy día, acerca primero de su vida, de su encarnación. En la terminología, en la ortodoxia es fundamental. Estamos hablando de un ser engendrado, habla de su humanidad. Estamos hablando de un ser encarnado, habla de que el Dios eterno viene y se pone dentro del vientre de María. No estamos hablando de un ser creado. Si Él fuera creado ya no podría ser nuestro Salvador, porque sería igual que nosotros. Pero hay otros detalles que nosotros tenemos que ver. Su Padre lo manda al mundo sin ningún privilegio. Y como dice nuestro hermano Pablo ahí en Gálatas 4:4, cuando se cumple el tiempo, nace de la simiente de la mujer y bajo la ley el Señor Jesucristo. Más o menos parafraseando lo que dice nuestro hermano Pablo. Cuando se cumple el tiempo de Dios, en el Antiguo Testamento siempre estuvo presente, pero hace su presentación en la humanidad cuando nace en el seno de la Virgen María. Pero su Padre lo manda al mundo sin ningún privilegio. Lo oculta al común de los ojos del ser humano o de los mortales, porque un óvulo no se puede ver a simple vista. Este es un óvulo santo, por cierto. Nace de una manera humilde, eso es una contradicción. Cuando vamos al Olimpo, los dioses, todos ellos vivían de una manera espléndida. Pero nuestro Salvador, que según Pablo, según el autor del libro de los Hebreos, dice que Él es el creador de todo. Y veamos lo que dice ahí, por favor, en el libro de Hebreos. Dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo todo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Un texto que habla de tantas cosas, habla de la eternidad de Dios, y que el Señor terminó la obra que ninguno de los sacerdotes pudo terminar. Pero de todas maneras nace de una manera humilde, el creador del universo. Su Padre no tuvo con él ningún favoritismo, al contrario, le llenó de limitaciones,
le llenó de limitaciones. Como niño, tiene que incluso sus padres sacarlo de Israel y huir con él a Palestina cuando Herodes comenzó a matar a todos los niños, sin ningún tipo de favoritismo. La diferencia fue que él nace sin pecado, es concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, sin pecado. Y la Virgen no fue nada más que un receptáculo a esta obra tan milagrosa, tan grandiosa, que Pablo también en uno de sus escritos dice que es incomprensible la encarnación del Señor Jesús. Podemos dar explicaciones, pero podemos sin duda quedarnos cortos ante este milagro de parte de Dios, sin pecado, pero perfectamente hombre, no un ángel. Si hubiese sido un ángel, hubiese sido creado. Y en su vida terrena sufre tentaciones, no solamente como a veces queremos pensarlo en el desierto. Cada día o en varias ocasiones la Biblia habla de las tentaciones que sufrió el Señor. A veces vemos de manera sesgada y pensamos que solo en el desierto el Señor fue tentado, pero siempre, aun cuando estaba muriendo en la cruz, lo estaban provocando y tentando, porque le dice que él no podía salvarse a sí mismo. Perfectamente humano y sufre las tentaciones. Cuando el Señor tiene su ministerio en la tierra, hermanos, se enfrenta a un mundo religiosamente y políticamente corrompido. ¿Qué similitud hay con este tiempo? Un mundo políticamente corrompido. Ustedes ven y vemos las situaciones de nuestro país y del mundo normalmente. Y religiosamente, hablando solo de los cristianos, ¿cuántas iglesias hoy día no han perdido el norte y el mensaje del Señor y están corrompidos espiritualmente, vendiendo su primogenitura de predicar, de tener la satisfacción de predicar un evangelio lleno de poder, de autoridad, sin contaminación, sin mundanalidad, sencillamente por favores a veces políticos o económicos o de otras clases? Ahora, pero el Señor Jesús no fue así. En cuanto a su misión, Pablo mismo nos presenta ahí en el capítulo 7 y 8 del libro de Romanos toda una clase magistral diciendo que Él es el segundo Adán. Él es el segundo Adán y viene para rescatar o presentar o darnos de nuevo todo lo que el primer Adán pierde ahí en el paraíso, producto de la caída. Su vida fue perfecta, sin pecado. Y como dice nuestro hermano Pedro ahí en su segunda carta, en el capítulo 2, en el versículo 22, dice claramente, déjeme buscarlo por favor, creo que me perdí, que es Primera de Pedro, sí, Primera de Pedro, hermanos amados, denme un segundo, dice, en el cual no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. El cual no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Seguramente todos nosotros estamos al debe con eso. Seguramente estamos al debe con eso. Ha habido alguna vez, más de alguna vez, algún pecado y engaño en nuestra boca. Pero gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, por nuestro Salvador, que no tenemos de qué avergonzarnos en relación a Él. Cristo fue el Logos viviente, la palabra que caminaba, siempre hizo el bien, sanó a todos los enfermos. Usted puede encontrar eso en su palabra. Él sanó a todos los enfermos, todos los que venían a Él. Aún los endemoniados, cuando el Señor se acercaba, comenzaban a gritar: Jesús, Hijo de David, ¿qué tienes con nosotros? Porque no podían soportar la vida santa y perfecta del Señor. No, y siempre tuvo un sentido perfecto de misión. Él sabía que vino al mundo para ser más que un mártir. No siempre los mártires, a veces los mártires
mueren producto de la casualidad, pero el Señor sabía que la única posibilidad que el hombre se acerque a Dios por esta separación, producto de la caída que había entre el ser humano y Dios, era a través de su muerte. Y Él se transforma en nuestro sumo pontífice, en aquel puente. La cruz es el puente que nos acerca a Dios en esta separación tan grande que había. Y tenía un sentido único de misión. Recuerda usted que aún el Señor Jesús se enfrenta a Pedro y le dice: apártate de mí, Satanás, porque no sabes lo que estás pidiendo. Cuando el Señor le estaba hablando humanamente, lleno de sentimientos correctos y verdaderos, y le dice que no vaya a Jerusalén porque el Señor ya estaba confesando que él iba a morir. Pero él sabía, él tenía claro y entendía que él era el Cordero Pascual. Y recordemos lo que dice Juan ahí en el capítulo 1, versículo 29, y primera vez que se usa esa expresión en la Biblia, cuando ve que viene el Señor Jesús y le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor vino para deshacer las obras del diablo, vino para quebrar, para dar un golpe mortal en la cabeza de Satanás. Él sabía que tenía que hacerlo y tenía que enfrentarse. Había un enorme abismo. Hoy día todos nosotros podemos acercarnos a Dios a través de Jesucristo, y Jesucristo es nuestro Salvador. Aunque vivió como un hombre, 100%, un hombre perfecto, fue más que eso. Por ser hombre, el Señor puede entendernos, puede comprendernos, puede entender nuestras emociones, puede entender nuestras depresiones, puede entender que estamos propensos y somos producto a veces de la caída. Por ser hombre, Él tiene emociones humanas. Por eso se encarnó, por eso fue necesario que Dios se encarnara en la persona de Jesús, porque tenía que tener emociones humanas para entendernos a nosotros, para saber cómo éramos nosotros. Y como ser humano, Él cada día tuvo que hacer una decisión de servir y de seguir al Padre, y como hombre también tuvo que ser guiado por el Espíritu Santo. Y así se completaba esta unidad perfecta de la Trinidad de Dios. Como hombre solo podía entendernos, pero no podía salvarnos, hermanos amados. Pero si Él hubiese venido solo como Dios, sin duda podía salvarnos. Pero nosotros no hubiésemos entendido nunca este tipo de salvación y hubiese quedado un tremendo vacío en la salvación. Por eso era completamente necesario que nuestro Salvador sea perfecto Dios y perfecto hombre, y se da en la persona de Jesucristo su nacimiento virginal, su manifestación histórica a través de su nacimiento. Pero podemos encontrar en el Antiguo Testamento en tantas ocasiones que el Señor estaba presente, aún en el momento cuando esta bendita Trinidad estaba ahí creando al ser humano. Dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios está hablando, el Padre está hablando con el Hijo y con el Espíritu Santo. No podía estar hablando como los ángeles, como algunos lo piensan, porque los ángeles son seres creados, y sencillamente Él no podía estar hablando con los ángeles de crear, tenía que estar hablando con sus iguales, con sus pares. Entonces estaba hablando con su Hijo y con el Espíritu Santo. Eso, Dios es perfecto Dios y perfecto hombre. Sin duda algunos pueden decir que no es Dios como el Padre, como algunos quieren sostener. Pero si así no fuera, si no fuera de la misma esencia del Padre, si fuera un Dios más pequeño, si no fuera igual que el Padre, la única posibilidad que queda entonces es que Jesús era un mentiroso o estaba loco. Y la Biblia es la mentira más grande. Saque usted sus propias conclusiones. Primero, nadie nunca pudo hacer una acusación fundada sobre que Jesús hubiese engañado o hubiese mentido. Y en segundo lugar, sencillamente no encontramos ningún atisbo de que el Señor hubiese estado fuera de sí, en un estado de locura. Nunca.
Entonces, ante las evidencias bíblicas, ante las evidencias aún históricas, porque Cristo es el único personaje que rompe la historia, y hablamos antes de Cristo y después de Cristo, y esto no es producto de alguna mente afiebrada o de algún fanatismo religioso, es producto del impacto que Jesús hace en la historia. No encontramos en él nada fuera de sí. Al contrario, estamos absolutamente de acuerdo con nuestro hermano Pedro cuando dice que él no cometió pecado ni se halló engaño en su boca. Ahora podemos decir entonces con toda satisfacción que Jesús es el único que puede salvarnos. Además, él mismo hizo declaraciones absolutamente radicales acerca de él mismo. En Juan 14:6 dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es el único que puede salvarnos. Y usted puede encontrar pasajes tan interesantes como ahí, por ejemplo, en el libro de Juan. Por favor, si usted abre conmigo su Biblia en el libro de Juan, ahí en el capítulo 10, versículo 32, Jesús le dijo: os he mostrado muchas buenas obras que son del Padre, ¿por cuál de ellas me vas a apedrear? Los judíos le contestaron: no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Y qué había dicho el Señor? El Señor había dicho que Él y su Padre eran uno solo, absolutamente uno solo. Y usted puede encontrar especialmente cuando el Señor habla de su mensaje, especialmente en el libro de Juan, algunas declaraciones radicales, absolutas, donde, y usted entiende, hermano querido, que estamos hablando del pueblo judío, un pueblo monoteísta, no tenía una doble lectura acerca de la persona de Jesús. Ellos entendían que que Dios era uno solo, y de pronto viene alguien y le dice que Él y el Padre son uno solo. Entonces los que seguían a Jesús entendieron el mensaje. Y yo creo que de alguna manera todo el pueblo lo entendió. Lo que pasa que les era más cómodo seguir a los fariseos, a los doctores de la ley, para sencillamente no hacer lo que el Señor le estaba demandando. Y ante las demandas del Señor solamente tenían de verdad dos posibilidades. Una era que se rendían, se arrodillaban y lo reconocían, o sencillamente lo mataban. Y todos nosotros sabemos, y eso es lo que estamos recordando estos días, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Entonces entendemos qué fue lo que pasó. Sencillamente no lo quisieron aceptar. Tanta gente hoy día que entiende el mensaje, se reconocen pecadores, pero no permiten que Dios entre a sus vidas porque les gusta lo que están haciendo en el mundo. También por eso tenemos que entender, porque a veces confundimos la situación, que cuando venga el juicio de Dios, cuando se cierra esta dispensación de la gracia, el juicio de Dios será tremendo también y será definitivo. Cuando algunos hoy día piensan y dicen: no, pero Dios es amor, ¿cómo nos va a condenar? Es verdad, pero Dios también es justo, y la justicia demanda sencillamente que el gobierno moral de Dios que ha sido quebrantado tenga el castigo en aquellas personas que sencillamente voluntariamente han rechazado al Señor. Todos nosotros sabemos que su muerte fue única. Primero usted puede buscar, no tengo tiempo para darle los detalles, pero usted puede buscar que el juicio del Señor, el juicio de Jesús fue sencillamente un juicio fraudulento. Quebrantaron todas las leyes que imponía el Antiguo Testamento para juzgar a una persona con testigos y todo lo demás. Lo hicieron entre gallos y medianoche, porque eso le acomodaba a espaldas de sus propias conciencias, a espaldas del pueblo, pero aún a espaldas del propio pueblo.
y el Señor muere de una manera única, después de una serie de tormentos. Nosotros hemos visto películas que a veces nos dejan alterados y mucha gente en estos tiempos cuando ve estas películas lloran, pero están lejos de la realidad de lo que el Señor Jesús vivió y experimentó en su vida. El dolor que él sufrió no solamente fue físico, hermanos, fue un dolor del alma, del corazón, de sus emociones quebrantadas, al punto que al final, cuando el centurión le entierra la lanza en su costado, sale agua y sangre, que significaba que su corazón había sido roto de tanto dolor. Y además tenemos testigos, hermanos. Si usted vaya a la palabra del Señor en Mateo 27:54, el centurión que estaba ahí, viendo las situaciones que acontecen, todo lo extraño y extraordinario que hay en la naturaleza, él dice, verdaderamente este era hijo de Dios, verdaderamente este era hijo de Dios. Y también ahí Mateo nos explica, dice que las tumbas abrieron, de los santos abrieron y salieron para testificar. Fue extraordinario todo lo que pasó, eventos que a veces no comentamos, aún ahí en la cruz, colgado por nosotros, por nuestros pecados, entre dos malhechores, uno de ellos se arrepiente y el Señor le dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Sencillamente porque él estaba y tenía claro que iba a preparar morada para los suyos, para que donde él estaba junto con el Padre y con el Espíritu Santo, también los suyos podían ir. Y en ese momento les perdona y les salva a este malhechor que reconocía que él estaba justamente sufriendo por su condición. Y la gente que se mofaba del Señor, sencillamente, y le decían, si tú eres Dios, hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Él no podía salvarse ahí porque estaba muriendo por todos nosotros, por todos nosotros. Y su juicio, como dije, lleno de vacíos legales, su muerte fue única. Y además, vea usted la situación tan extraordinaria. El velo del templo se rasga desde arriba hacia abajo y sencillamente esta separación que había ahí en el tabernáculo, solamente el pueblo podía llegar hasta el patio de los sacrificios. Los sacerdotes tenían que salir del lugar santo para ministrar y el sumo sacerdote solamente una vez al año, el lugar más santísimo, podía llegar y después de todo un ceremonial tan delicado y tan especial. Pero ahora se rasga el velo del templo, significa que todos nosotros podemos llegar al trono de la gracia directamente. Directamente, no necesitamos ni de corredentores ni que de otras personas oren por nosotros. Usted puede inclinarse donde está, clamar al Señor, pedir al Señor y usted va a llegar a la presencia del Señor, sus oraciones. Todo ocurre por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero su resurrección, hermano querido, fue la diferencia. Usted puede ver la vida de los discípulos, Pedro negándole, todos arrancaron, solamente Juan estaba ahí, con las mujeres estaban ahí, los demás todos estaban escondidos. Pero cuando comienzan a ver, cuando ellos se dan cuenta, cuando las mujeres vienen y les cuentan, y va Pedro y rectifica eso, que el Señor había resucitado, eso hace la diferencia. Estos discípulos, si usted puede ver el final de la historia de ellos, prácticamente todos mueren de muerte violenta. Nadie está dispuesto, amigo y hermano, a morir por una mentira. Ellos vieron al Señor y la cantidad de testigos que hay, más de 500, como dice nuestro hermano Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 15, más de 500, nos hace pensar que es imposible que sea una psicosis o una histeria colectiva. No, nos hace pensar que de verdad el Señor Jesucristo resucitó y las personas que están testificando y aún las mismas acusaciones acerca de su muerte. Ustedes saben, hay una serie de acusaciones. En primer lugar, algunos sostienen que el cadáver fue robado. Pero estamos hablando de la potencia militar y política que había en esos entonces, que era Roma.
Si efectivamente los apóstoles o los discípulos hubiesen robado el cadáver, ellos tenían un tremendo servicio de inteligencia, lo hubiesen buscado hasta que lo hubiesen encontrado, porque sencillamente con esto ellos quedaron deshechos políticamente y religiosamente. El Señor resucitó, no fue robado su cadáver. Otras ideas son más absurdas todavía. Hay una teoría que sostiene que el Señor no murió realmente, sino que solo se desvaneció. Y estando ahí dentro de la tumba, el Señor volvió en sí y sencillamente abrió la piedra, corrió la piedra y salió. Eso es un disparate que no tiene ni un asidero, ni siquiera lógico, ni de buen juicio, menos biológico o médico, porque el Señor fue azotado, tuvo una tal cantidad de pérdida de sangre, tal sufrimiento, sus manos y sus pies fueron traspasados por clavos, su costado con una lanza, una pérdida de una cantidad de sangre impresionante, y encima lo amortajan, un mortaje que pesaban arriba de 50 kilos, y cómo él, si estaba desvanecido con esa cantidad de heridas, pudo haber soltado la mortaja, haber corrido la piedra que pesaba entre 500 kilos y más todavía, y haber salido. No tiene ningún sentido, hermanos. Y la otra teoría que sostiene que se equivocaron las mujeres y Pedro después se equivocan de tumba y van a otra tumba, la misma de la primera. Efectivamente, si se equivocaron, ¿cómo no fueron y buscaron el cuerpo en la tumba que era la correcta? Así que la única cosa que nos queda pensar por sentido común, por lógica, por raciocinio, es pensar que el Señor Jesucristo resucitó. Y la historia nos cuenta que cientos de cristianos fueron cantando que pronto estarían con su maestro ahí al circo romano y fueron despedazados por fieras, y tantos otros que hasta el día de hoy día, en pleno mes de abril de el 2021, cientos de cristianos son muertos, perseguidos y encarcelados. Nadie, amigo querido, muere por una mentira. Sí que el sentido común nos dice, porque la palabra de Dios nos dice que el Señor resucitó. Y se resucitó y su tumba está vacía porque Él resucitó. Y si resucitó, Él va a volver porque Él lo prometió. Ahora, todos los que nosotros que lo conocemos como nuestro Salvador y vivimos por el Señor y para el Señor, tenemos esta satisfacción. La pregunta, amigo querido, es: ¿usted le conoce? ¿Usted le conoce al Señor? ¿Usted lo ha aceptado como su Señor y su Salvador? ¿O sencillamente está como tantos otros pensando? Algunos dicen, sí, todavía no es el tiempo. Otros me dicen, sí, de a poquito estoy cambiando. Esto no es un tema de cambio. No, el Señor no le cambia a usted. El Señor le transforma. Los cambios son externos. La transformación viene de adentro, del corazón, cuando usted se reconoce pecador y lo recibe como su Salvador y se compromete con Él a servirle. Eso es ser transformado. Y usted tiene la certeza, permiso, y usted tiene la certeza de que Él ha cambiado su vida, la ha transformado, y que usted es su hijo hoy día y vive de acuerdo a las normas que Dios ha establecido en su palabra. Tanta gente, hermanos y amigos, que para ellos el Señor es solamente una buena persona, un buen tipo, alguien que murió por sus principios. Hoy día y en estos tiempos yo he escuchado tantas, perdónenme el término, tantas barbaridades de personas que dicen cristianos haciendo similitudes políticas acerca del Señor Jesús, manchando la pureza y la santidad del Señor con temas políticos, que Él vino a predicar un mensaje de que había que darle a los pobres. Nunca el Señor predicó eso. Eso está fuera de todo contexto bíblico.
El Señor habló y dijo, y su mensaje fue: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Y eso es, tenemos que arrepentirnos y tenemos que examinar nuestros corazones en esta Semana Santa, donde pareciera que de alguna manera somos más sensibles a escuchar la voz de Dios, por lo menos a ver estas situaciones. Tenemos que examinar, permitir, más que examinarnos nosotros, permitir que el Espíritu Santo examine nuestras vidas y nos haga ver si nuestra vida, si nuestra relación, si nuestra comunión está basada en los términos que el Señor plantea en su palabra, porque aún sigue vigente lo que Él dice: y yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y también lo que Él dijo: fuera de mí nada podéis hacer. Les invito a que tengamos esta reflexión, pensemos en nuestra vida espiritual, porque algún día tendremos que dar cuenta delante del Señor. Y espero que demos una buena cuenta de que hemos hecho lo mejor para servir, para agradar a nuestro Dios. Que Dios les bendiga, hermanos amados, y tengan un buen tiempo, y seguimos orando los unos por los otros en este tiempo tan difícil. Permítame orar, por favor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por ser tus hijos. Ninguno de nosotros que te conoce, que te sirve, que te ha aceptado, Señor, merece ser tu hijo. Pero Padre, a ti te ha parecido bien salvarnos y perdonarnos a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ayúdanos a vivir guiados por tu Espíritu Santo, para vivir esa vida que tu Hijo y tú quieren, Señor, una vida de pureza y una vida de santidad. Bendiga a mis hermanos que están escuchando el mensaje. Ábrenos a nuestras vidas. Si hay cosas que no están bien de acuerdo a tu palabra, amonéstanos, Señor. Y si no, ayúdanos para seguir adelante sirviéndote cada día mejor, Señor. Cúbrenos, sánanos, líbranos de toda esta pandemia que está afectando a la casa de tantas personas e incluso de muchos hermanos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos todo esto, Padre. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.